Esa imagen de Dios trinitaria la determina San Agustín a través de esta triada. Ser, conocer y amar. El ser humano es imagen de Dios en cuanto es capaz de ser, de conocer y de amar. Esas tres cosas configurarían de una forma sencilla la imagen de Dios en el hombre. Este ser humano es capaz de estas tres cosas: de ser un personaje individual, de conocer y de amar, y de esa manera, con esas tres herramientas, tres, digámosle, capacidades espirituales, el ser humano es posible que refleje la imagen de Dios. Somos capaces de amar como Dios es capaz de amar, somos capaces de conocer, y nuestra capacidad de conocimiento, no solamente conocimiento, digámosle, intelectual, sino el conocimiento espiritual de Dios, y somos capaces, cada uno es un ser individual, único e irrepetible. Cada uno es un ser individual, único e irrepetible. Eso configura lo que significa ser imagen de Dios. Estas cosas están traspasadas por una característica que es la que más problema nos da, y es la libertad. Es lo que más problema nos da, porque la libertad, como diría Jean-Paul Sartre, que es un filósofo, se nos convierte a nosotros en nuestro propio infierno. Es muy difícil manejar la libertad, es muy difícil que la libertad sea utilizada por el hombre verdaderamente sin atentar contra esta imagen de Dios. Y el problema de estar en la libertad es el problema mismo del ser humano. El ser humano, si maneja mal la libertad, termina rompiendo con el proyecto de Dios. Si el hombre maneja bien la libertad, termina cumpliendo el proyecto de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería? Que el hombre libremente optara por él. Nada nos ganamos con que Dios sea un titiritero del mundo y del hombre. Muchas personas tienen esa mentalidad en la cabeza, que Dios está directamente gobernando el mundo con cada una de sus decisiones. Entonces, cogieron al Chapo Guzmán porque Dios quiso. Entonces Dios fue el que movió a los policías que fueran al Chapo Guzmán. Dios no mueve directamente el mundo. La influencia de Dios, y de esto hay mucho en este libro, es una influencia indirecta de Dios. Dios no está moviéndome a mí para que dé esta clase, ni lo movió a ustedes para que vinieran hoy directamente. Ahora, Dios quiere que ustedes estén aquí, quiere que yo esté aquí, sí, pero Él está como un titiritero del mundo, no, porque si Él estuviera como un titiritero del mundo no existía la libertad. Y cuando una persona mata a otra es porque Dios quiere. Y cuando una montaña o un tsunami o alguna cosa mata a un montón de gente, es porque Dios quiere. Entonces, no podemos poner a Dios como la razón de todas las cosas que pasan en el mundo. Dios quiere todo lo bueno, noble y justo. Dios quiere que nosotros nos salvemos y que lo conozcamos, pero Él no está en el mundo gobernando al hombre como un titiritero. El hombre tiene la libertad. ¿Cuál es la auténtica libertad? La auténtica libertad es optar por Dios. La libertad que nos lleva al pecado de la muerte es la libertad de oponerse a Dios. Si nosotros no tuviéramos libertad, no seríamos imagen de Dios. Porque no tendríamos la libertad para ejercer estas tres cosas. Simple y llanamente, Dios nos hubiera programado como si fuéramos un computador. Si pasa esto, usted haga esto. Si sucede esto, si le apretan la A, usted pone la A. Pone la B, usted pone la B. ¿Cierto? Seríamos como una especie de computador que no tiene libertad en sí mismo, sino que reproducimos simple y llanamente un programa. Los animales sí hacen eso. Los animales tienen
Los pajaritos hacen el nido todos iguales. Todos los turpiales hacen el nido iguales. Todos los azulejos hacen el nido iguales. Ellos tienen programado en ellos cómo se comportan y qué hacen. Y cuando hace frío emigran y van a la misma parte y así por el estilo. Los animales sí tienen una especie de, digamos, de programación que los lleva a hacer las cosas repetidamente por instinto. Nosotros no. Un animal hace frío y se va. El hombre hace frío y arregla la cosa y la calienta. Nosotros tenemos la libertad. El resto de los animales no. Y eso nos convierte a nosotros, entre todas las cosas, en el único ser igual a Dios en eso. Una vaca no tiene la libertad de decir, estoy cansada de comer hierbas. Me va a comer más bien 2 peras. Me va a freír. No, eso no. Come hierba. Y mañana que come la vaca, hierba. Y pasado mañana, hierba. Y ustedes ven a la gente acá cuando hace frío que la hierba no crece, entonces tienen esos rollos grandísimos que hacen de hierba para que las vacas coman hierba, porque las vacas no pueden decidir comer otra cosa. Nosotros hemos decidido, porque para que vea cómo es la libertad de los seres humanos, que las vacas coman maíz. Entonces, ustedes han visto todo el maíz que aquí siembran. Es para alimentar vacas. ¿Pero las vacas comen maíz? No. Nosotros en esta libertad hemos decidido, por, digamos, de alguna especie de conspiración a favor del maíz en este país, de que las vacas coman maíz. A nosotros nos tienen comiendo maíz. Ustedes cualquier cosa que compren de comida, la Coca-Cola, todas las salsas de tomate, lo que ustedes quieran, mírenlo y dice corn syrup. Endulzan las cosas con el maíz, las pastillas las amalgaman con maíz. En este país hay una conspiración a favor del maíz y a todo el mundo los tienen comiendo maíz, pero lo normal es que una vaca coma hierba, ¿cierto? Entonces básicamente el hombre tiene esta capacidad. Los 2 relatos de la creación nos apuntan a entender que Dios ha hecho al hombre entonces libre para que pueda optar por él. Estas 2 dimensiones son las dimensiones que la antropología teológica ha desarrollado sobre el hombre y están basadas básicamente en estos 2 relatos. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? Con el pecado sucede que se rompe con esta imagen de Dios. Yo no sé si ustedes estuvieron en el pedazo de la clase donde yo les expliqué lo de la ibris. Ibris. No, padre. Eso le pasa a todo el que le sucede. Entonces no voy a adentrarme mucho más en esto, pero voy a intentar recapitular, porque yo sé que algunos de ustedes no estuvieron en esa otra clase. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? El capítulo 2, el segundo relato de la creación, el capítulo 3 y el capítulo 4 están unidos. Y siguientes, hasta todo el capítulo 4 de estos capítulos están unidos. Hacen parte en su base de una misma estructura redaccional. ¿Qué narran estos capítulos? Narran la creación del hombre y del mundo. Narran el pecado, o lo que se llama la caída, y narran las consecuencias inmediatas de ese pecado. Narran esas 2 cosas, esas 3 cosas. La creación del hombre y del mundo, el pecado, la caída y las consecuencias del pecado. En el capítulo 2, nosotros encontramos que la creación de Dios es una creación donde primero van el hombre, luego va toda la creación alrededor del hombre y por último la mujer.
¿Listo? Dios crea al hombre, hace toda la creación para el hombre se siente solo, le pone los animales y toda la cosa, pero no fueron compañía para el hombre, y después hace a la mujer de su costilla. ¿Listo? Aquí, en esta creación del hombre, en el capítulo 1, hay una cosa que se llama antropomorfismo. Es una palabra muy fea. ¿Qué es un antropomorfismo? En la Biblia, cada vez que ustedes encuentren que Dios es puesto como trabajando, haciendo labores del hombre, Dios realizando cosas que le pertenecen al trabajo del hombre, a lo que el hombre hace, eso se llama un antropomorfismo. Dios, en el capítulo 2, versículo 4 y siguientes, en el segundo relato de la creación, es mostrado como una especie de alfarero que modela al hombre como modelan los alfareros las jarras, los vasos, bueno, y las cosas que ustedes han visto que son hechas de barro. Yo no sé, en la cultura colombiana, sobre todo de los indígenas y de los negros del Chocó de Colombia, hay muchas cosas hechas en barro y en arcilla. Yo no sé si en México las hay también. O la elaboración de metales, el oro, la plata, el platino. En Colombia es común, en el Chocó, por ejemplo, y en algunos lugares cerca de Bogotá, que los indígenas hacían un montón de modelaciones y de cosas y de figuras hechas en oro. Bueno, no sé, en México debería ser más o menos lo mismo. Cuando ponen a Dios como un alfarero, también en el libro del profeta Isaías pone a Dios como un alfarero, o como un viñador, o como un pastor. Cada vez que pone la Biblia a Dios como haciendo una labor del ser humano, eso se llama un antropomorfismo. El relato del capítulo 2 es más antiguo que el relato del capítulo 1. O sea, este relato del hombre, de poner los animales para que acompañen al hombre, de poner a la mujer y que haga la mujer de la costilla, es más antiguo que el relato de los 7 días. O sea, el primer relato no es el más antiguo, el segundo relato es el más antiguo. ¿Qué pasa en la mente de la gente? En la mente de la gente, el relato del capítulo 1 lo revuelven y lo mezclan con el relato del capítulo 2. ¿Cómo se llaman el primer hombre y la primera mujer? La gente ahí no piensa, Adán y Eva. No se llaman Adán y Eva, se llaman hombre y mujer. Hombre y mujer, varón. Y dijo Dios, esto es del capítulo 1, del libro de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Hombre y mujer los creó, macho y hembra los creó. No les pone nombre. El nombre, incluso en el capítulo 2, no aparece sino hasta que ellos cometen el pecado. No existe Adán y Eva como hombre y mujer, primer hombre y primera mujer. Existen después del pecado, pero antes del pecado no. Cuando en la Biblia nosotros llegamos a una realidad de ese tipo, llegamos a poder entender lo siguiente: ¿quién es Adán y quién es Eva? El primer hombre y la primera mujer después del pecado. Antes del pecado, cualquier hombre y cualquier mujer caben ahí. No hay nombre. No hay nombre para el primer hombre, para la primera mujer. No lo hay. Piénsenlo. Si todavía no se llamaba Adán y todavía no se llamaba Eva, cualquier hombre o cualquier mujer podría estar ahí. Cualquier hombre es el primer hombre, cualquier mujer es la primera mujer. Recuerden que estos relatos están unidos. Entonces, nosotros somos al mismo tiempo, al narrar esa historia, inseridos o puestos ahí. Nosotros también pecamos y experimentamos la tentación de la misma manera y vivimos la experiencia del pecado que nos arrastra lejos de Dios de la misma forma. O sea, cualquiera de nosotros puede ser el primer hombre, cualquiera de nosotros puede ser la primera mujer, es decir, ellos después del pecado, Adán y Eva.
Y a todos Dios nos ha creado de la misma manera como ha creado al primer hombre y a la primera mujer, a su imagen y semejanza. Todos somos imagen de Dios, no solamente el primer hombre y la primera mujer. Todos tenemos la misión de, por la libertad nuestra, poder optar por Dios, no solamente el primer hombre y la primera mujer. Cuando ellos agrupan a todos los seres humanos, cuando ellos son en inicio y en plenitud del comienzo de toda la raza humana, nosotros podemos decir que son personalidades corporativas. Entonces, hay dos cosas fundamentales, hay un antropomorfismo de personalidades corporativas. Padre, entonces no existió el primer hombre y la primera mujer. Sí, tuvo que haber habido un primer hombre y una primera mujer. De eso hablaremos tal vez en la otra clase. Hay dos posibilidades con respecto a eso, y es que haya una monogénesis, es decir, una sola pareja de la que surgieron todos los seres humanos, o una poligénesis, es decir, de varias parejas nazca la raza humana al mismo tiempo. Lo que sí les puedo decir es que aquí llegamos al punto donde nos damos cuenta de que no contradice la Biblia la teoría que todavía no está absolutamente comprobada, pero es la más aceptada, de la evolución. ¿Dónde contradice la Biblia la evolución? Que haya habido un primer hombre o una primera mujer, o unos primeros hombres y unas primeras mujeres, la Biblia no dice cuándo. La Biblia no dice si estaban o no estaban relacionados con otros animales, o si fueron después de los, no sé, dinosaurios y los pterodáctilos y los triceratops. No, la Biblia no dice eso. San Agustín decía que la Biblia no nos dice cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. La Biblia lo que nos está diciendo es que en algún momento de la historia hubo por primera vez un hombre y una mujer, o el hombre y la mujer, que de hecho la Biblia habla del hombre y de la mujer. El hombre habla en la Biblia no de un ser humano y otro ser humano, el hombre habla de la humanidad. Entonces, la Biblia no contradice eso. Hay gente que me ha dicho a mí aquí, padre, es que yo no puedo creer que nosotros vengamos de los micos. Yo tampoco. Es que la teoría de la evolución no dice que venimos de los micos. Que nosotros nos bajamos de un árbol, no. Lo que dice la teoría de la evolución, como la ciencia la formula, es que nosotros somos unos primates. Provenimos de unos primates. Nosotros somos primates ahora, hay distintos tipos de primates, pero nosotros somos primates. Somos mamíferos y somos primates. Pues que tenemos una característica distinta a la de los otros primates. En algún momento Dios puso en este mundo un par de primates inteligentes. Y esos son el primer hombre y la primera mujer. ¿Cuándo? Cuando aparecieron en el mundo los primates. Lo que yo pienso, y aquí sí les voy a decir lo que yo pienso, es que cuando empezamos a existir los primates sobre la tierra, Dios hizo unos primates inteligentes. Y esos primates inteligentes fueron reproduciéndose y fueron acumulando al reproducirse y al transcurrir la historia capacidades intelectuales cada vez más desarrolladas, y fueron desarrollando su inteligencia hasta el punto que estamos hoy. Eso es lo que yo pienso. Nosotros somos más desarrollados en nuestra capacidad intelectual, en nuestra técnica, en nuestra reflexión sobre nosotros mismos, en la cultura y en todo lo otro, que los primeros primates inteligentes que hubo. Y nosotros estamos a mitad de camino de los primates dentro de 2000 años.
y dentro de 2000 años van a tener más técnica, más conocimiento, van a haber acumulado más de la cultura. ¿Por qué? Porque los del principio sabían menos, tenían menos conocimiento del mundo, apenas estaban enfrentándose con el mundo. Nosotros ya llevábamos 5000 años de caminar sobre acá y tenemos 5000 años acumulados. ¿Eso significa lo más horrible del mundo? No, significa que llevamos 5000 años acumulando conocimiento y cosas. Los primeros sabían menos que nosotros, pero eran igual de inteligentes. Y fueron acumulando. Todo el conocimiento que hay en el mundo está acumulado en nosotros. Los primeros primates los puso Dios cuando aparecimos los primates aquí. Los científicos se van a romper la cabeza agregando a buscar que es que hubo un primate que no sabía nada a un primate que ya sabía algo. No, el primate de comienzo, que es el origen de los seres humanos, era igual de inteligente pero no sabía nada. Y fue evolucionando, como nosotros hemos evolucionado hasta ahora y como seguimos evolucionando, y en el futuro los primates que provengan de nosotros sabrán mucho más, tendrán acumulada más cultura, tendrán más conocimiento del mundo y tendrán unas facultades espirituales e intelectuales más grandes que las nuestras probablemente, porque las de nosotros son más grandes que las de antes. Pero no hay ningún problema con la teoría de la evolución. Nosotros no hemos existido desde siempre en este mundo. Nosotros comenzamos a existir en un momento. En ese momento Dios hizo seres humanos inteligentes, que esos seres humanos inteligentes están, digámosle, puestos todos en una sola representación en el relato del Génesis como el hombre y la mujer. Porque para que nosotros nos reproduzcamos se necesita que haya un varón y una mujer. Y por eso están en la Biblia así. Es la única razón racional para eso. ¿Eso significa que los dinosaurios no existieron porque no están en la Biblia? A mí me gusta la gente que dice, es que en la Biblia dice, bueno, en la Biblia no se mencionan los dinosaurios, pero sí existieron, porque los huesos están ahí, pues. Entonces, a la gente que le gusta decir en la Biblia dice, pues se le ha olvidado que hay cosas que la Biblia no dice, porque cuando la escribieron no sabían que esa gente existía o que habían existido. Muy bien, esos seres humanos, el ser humano, hombre y mujer, llegó el momento en el que cometió un pecado. Ese pecado es denominado en algunos tratados teológicos con una expresión griega, se dice ibris. La ibris es lo que podría resumir lo que ocasionó que el hombre pecara. Básicamente, ¿qué es? Que el hombre se llena de sí mismo y se rebela contra Dios. Que el hombre se llena de sí mismo, de su voluntad, y decide decirle que no a Dios. Que el hombre